Nos vamos inmediatamente a nuestro invitado, un invitado bastante especial, un senador de la República, pero también vocero de la candidata Janet Jara. Me refiero a Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le ha ido? Aquí estamos, senador, expectantes, ¿cierto? Tenemos una colección de colas, ¿cierto? Que podemos distribuirle, si podemos entregar para el fin de semana, la encargamos. Hay muchos una de esas también nosotros nos ponemos con cola, todo. ¿Cómo se esperan las elecciones, senador? ¿Qué ansiedad existe en los comandos? Bueno, yo no tengo elección hoy día, este fin de semana. No soy candidato a nada. ¿Ah? Bueno, candidato a dejar el Senado en marzo, digamos, pero eso ya es un hecho. Así que la veo con mucha tranquilidad en lo personal. Y desde el punto de vista, sí, algo de ansiedad hay de que llegue el domingo y contemos los votos y veamos cómo seguimos. Yo tengo optimista, pero esto no es carrera corrida, así que yo soy piano, contemos los votos, pasemos a segunda vuelta y se ha cumplido un objetivo. Ahí, en segunda vuelta ya es otra elección, Jorge, completamente distinta. No es lo mismo pasar a segunda vuelta con un 30%, un 28-30 Janet Jara, que a lo mejor con un 35-36. ¿Es muy utópico llegar a ese 35 cercano al 40 Janet Jara? Yo creo que todo depende también de la distancia que haya con el segundo, o la segunda, ¿ya? Si usted saca un 35, como dices tú, pues suena bonito, pero si el otro sacó 34, claro, y los otros 32, entonces depende, hay que mirar la película completa para saber, pero lo concreto es que la segunda vuelta es una elección distinta, nadie suma los votos de los otros, necesariamente, y le voy a recordar a ti y a todos los fieles seguidores de Pura Noticia, de que el año 2017, que fue electo el presidente Sebastián Piñera, y yo fui reelecto senador junto con Chaguán, entre paréntesis, ¿ya? Ese mismo año, en la primera vuelta, Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez y Marco Enrique Ominami, que eran como si tú quieres un sector del centro para la izquierda, claro, o admitirá eso, sumaban alrededor del 54-55% de los votos. Y el presidente Piñera, que en paz descanse, en esa oportunidad sacó alrededor del 36 o 37%. Exactamente. Y ganó en segunda vuelta. Sí. No. Entonces, yo quiero decir que está un poquito... No está cerrada esta elección. ¿Ah? Así que... Bueno, y todo depende también, como tú bien dices, quién es el contrincante. Yo creo que efectivamente no da lo mismo si Janet Jara... o sea, sería más fácil desde la apreciación que uno mire sobre todo la historia cuando se han enfrentado, cuando se ha polarizado, ¿cierto?, la elección fuertemente, porque en la elección de Piñera, ¿cierto?, con Guillé, no estaba tan polarizado. No había una polarización, era una discusión más de centro, ¿cierto? En cambio, hoy día, si es que llegase a pasar Kaiser o llegase a pasar... José Antonio Kast, yo creo que se beneficia el camino para Janet Jara, sobre todo por lo que es la historia del país hacia atrás. Yo creo que lo más complicado para Janet Jara vendría siendo a lo mejor la candidata Matei. Yo creo que efectivamente podría ser un desafío mayor, pero claro, lo que pasa es que Kaiser o Kast, y Kast sobre todo, que la última elección Kast se enfrentó a Gabriel Boric. ¿Ah? A pesar de que salió primero Kast y le fue mal, porque creo que algunos extremos son menos tolerados que otros, ¿ya? Y en una elección de segunda vuelta, como te decía, cuando digo es una elección distinta, no es solamente una frase bonita, no, es que ocurre que hay dos expresiones nítidas que pueden confrontarse, dos visiones distintas, dos personajes distintos, dos biografías hacia atrás distintas, el carácter de los candidatos, y muestran qué es lo que han hecho. Y yo te quiero recordar que en el caso de Kast, no espero que no le caiga mal a nadie, pero a Kast las chilenas y los chilenos ya le dieron la oportunidad y se la farreó para el segundo proceso constituyente, en el cual Republicanos, que él lideró esa campaña, obtuvo la mayor cantidad de constituyentes. Tuvieron una mayoría absoluta en el proceso constitucional segundo. Y eso ellos no supieron aprovecharlo. Se llevaron la plata para la casa y los chilenos rechazaron esa actitud. O sea, yo te digo... Bueno, es la gran crítica que se le hace justamente al mundo republicano, la capacidad de administrar el poder, ¿cierto? Tener la capacidad de gobernabilidad, que es la gran crítica que se le puede hacer justamente al extremo más derecho de la derecha. Ahora, volviendo a tu candidata, Ricardo, senador, porque hoy día cuando veamos a Janet Jara,
se le ha sacado el estigma del comunismo, se le ha logrado sacar esa chaqueta de la extrema izquierda, ella misma lo ha logrado hacer, y yo creo que hoy día se le perdió el miedo justamente quizá a que una comunista nos gobierne. Que lo que pasa es que yo creo que la mayoría de las chilenas y los chilenos, si bien pueden haber muchos que tienen un problema con el comunismo, y hay mucho anticomunismo en Chile, una realidad, lo concreto es que a Janet Jara no aparece de la nada. Fue 3 años y medio ministra del Trabajo, en una cartera donde además hay cosas que compartir con la ciudadanía. La jornada laboral de 40 horas, el salario mínimo de 500.000 pesos, la reforma previsional, y todo eso ella, ¿cómo lo hizo ella? Primero, como dice ella, no lo hizo sola. No. Lo hizo con el resto del gabinete, con nosotros los oficialistas, pero además se puso de acuerdo con la oposición, al menos con Chile Vamos. Y con Chile Vamos sacó toda esta reforma. La reforma previsional, yo estoy apoyando a Janet Jara, pero trato de ser ecuánimo justo. La reforma previsional, si Chile Vamos no se sienta a la mesa a conversar, no sale. Y Republicano, en cambio, se paró en la mesa y se fue. Nadie lo echó. Ellos dijeron que no quisieron participar, porque apostaron a que no iba a resultar el acuerdo. Bueno, entonces yo siento que esa capacidad de llegar a acuerdo, más que gobernabilidad, Jorge, yo creo que le da conducción a un futuro gobierno, que puede conducir un gobierno que llegue a alguna parte, ¿ya? Porque tú puedes tener un gobierno que tenga que haya gobernabilidad, que funcionen las instituciones, pasan los días, las cosas están como están, pero no hay avance, no hay cambio, no hay un progreso, pero sí está gobernado el país. El tema es la conducción, y la conducción significa no solamente fijar un norte, sino que la capacidad de articular acuerdos. Y en eso Janet Jara le va a dar cancha, tiro y lado a José Antonio Kast, a quien yo desafío que me cuente de un acuerdo al que haya llegado José Antonio Kast en su vida política. Uno. Nunca. Entonces yo creo que la segunda vuelta, por eso te digo que va a ser tan distinta. Entendiendo que igual es cuesta arriba, pues esto no es carrera corrida de ninguna manera. Oiga, y es carrera corrida lo que va a pasar la próxima semana, porque este domingo ya se termina efectivamente todo lo que es las campañas políticas, pero viene la próxima semana que tenemos como una especie de pausa, todo lo que es la discusión en el Congreso, sobre todo el presupuesto 2026. ¿Qué pasa con este presupuesto 2026 y qué tan importante es lo que pasa el domingo en cara a esa negociación del presupuesto? ¿Puede ser más fácil la discusión de acuerdo a algún escenario previsto en esta elección del domingo, o no tiene nada que ver la discusión que se puede dar desde el lunes en adelante en el Congreso del presupuesto? No, yo creo que se va a despejar lo del presupuesto a partir del lunes. Lunes, martes y miércoles, la Cámara de Diputados, enlazar a la Cámara, o sea, los 155 diputados y diputadas tienen que abordar el tema de presupuesto. Tienen un plazo fijo, 3 días, ahí verán, la aprueban, rechazan, reducen, pero tienen que sacarlo. Y el Senado lo ve a partir del viernes, el fin de semana, y después el lunes, martes de la semana siguiente. Y ahí va a salir. Y yo también tengo un optimismo porque escuchando a Rodrigo Galilea, que es el presidente de Renovación Nacional, que es colega mío en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Presupuesto, él en entrevistas que hemos coincidido en el tiempo, o sea, él primero o yo después, etcétera, él ha dicho siempre que pasada esta elección del día 16 del domingo, se van a tener que trabajar para encontrar un acuerdo para despachar el presupuesto, no va a ser lo que está hoy día, van a tener modificaciones, van a haber compromisos, van a haber reasignaciones, no me cabe duda. ¿Qué va a pasar con la famosa glosa republicana? ¿Se irá a reponer? La glosa de libre disponibilidad. Exacto. Yo creo que tiene que reponerse. O sea, yo critiqué eso. Exactamente. Aquí no comete ninguna infidencia. No. El presupuesto se anunció un día miércoles, de fin de septiembre. Un miércoles se anunció presidente de Cadena Nacional Voluntaria. El día lunes, 2 días antes, en Cerro Castillo, nos compartieron a algunos parlamentarios del oficialismo cómo venía la mano en el presupuesto. Y yo pregunté qué pasaba con la glosa de libre disposición, la llamada glosa republicana, y me dicen que no va a haber, porque lo que se va a hacer es dejarle muchas facultades al presidente o presidenta que asuma en marzo para que reasigne recursos. Yo dije que era una pésima idea desde el punto de vista político, que técnicamente entendía la razón, pero que no se podían hacer las cosas a última hora sin avisar y que iba a generar un problema. Y que esa glosa no solamente se iba a reponer, sino que el gobierno iba a tener que agacharse, a arrodillar y poner la glosa de nuevo. Yo creo que eso es lo que va a pasar. Se van a tener que reponer la glosa de nuevo. Ahora, técnicamente, la discusión en el Congreso se va a dar. Tú me decías, lunes, martes y miércoles, desde el lunes, ¿cierto? Lo discute la Cámara de Diputados, se despacha al Congreso, y el Congreso, una vez, ahí se despacha completamente. O sea, el Senado, perdón, ahí lo despacha. El Senado la ve
Y el Senado seguramente le va a hacer modificaciones a la Cámara, y con las modificaciones que el Senado haga, el presupuesto tiene que volver a la Cámara para un sí o un no, ¿ya? De la Cámara. Si la Cámara dice, ya, mire, los cambios que le hizo el Senado yo los comparto, sí, mayoría, se aprueba el presupuesto. Dice que no, tenemos que ir a una comisión mixta. Ya, pero los cambios que proponga tanto la Cámara de Diputados o la que proponga el Senado no pasan por la aprobación del presidente, ¿no? Ustedes le pueden cambiar, no sé, el presupuesto, sacarle 10 pesos a salud y ponérselo, no sé, a educación, y eso lo tiene que aceptar sí o sí el presidente. No, nosotros tenemos limitaciones para poder asignar recursos entre partidas. Sí, este sistema es bien presidencial. Exacto. La forma que uno tiene de presionar a los ejecutivos es mediante la reducción de presupuestos o el rechazo de ciertos programas. Pero además nosotros estamos limitados, no podemos rechazar, por ejemplo, los gastos permanentes. Que en el fondo que es como el costo fijo de algún tipo de institución o ministerio. Claro, entonces no se puede. Entonces es limitado, pero hay espacio. Mira, hay tanto espacio, que voy a poner un ejemplo que a mí no me gustó, pero que ocurrió el año pasado, que nunca me había ocurrido en 15 años en el Parlamento, en el Senado, en la Comisión de Presupuesto. El año pasado la oposición sostuvo que lo que el gobierno estimaba iba a recaudar vía impuestos, los ingresos que iba a tener el Estado, el ingreso que iba a tener el gobierno, según la oposición, estaban sobreestimados, ¿no? Mi amigo, usted dice que va a recibir 100 y la oposición dijo que usted va a recibir, no sé, 94, no va a recibir 100 pesos. Bueno, una discusión, raya para la suma, la oposición tiene mayoría, y con Mario Marcel se ha decidido, el ex ministro de Hacienda, mejor sentémonos a conversar con la oposición y conjuntamente veamos dónde rebajamos recursos, porque si no lo van a rebajar ellos, porque esa facultad la tienen. Y como tenían mayoría, íbamos a quedar con un presupuesto reducido, pero a gusto de la oposición. Y aquí nos pusimos de acuerdo y salvaguardamos muchos problemas sociales, pero el presupuesto se rebajó inéditamente en $650 millones. Nunca había ocurrido. Y al revés, después del estallido, el 2019, recuerda que el estallido fue en octubre del 2019, exacto, el presupuesto ya se había presentado por el ministro Felipe Larraín, el ministro de Hacienda de Piñera, el presidente Piñera. Vino el estallido, quedó la tendalá, y hubo cambio de ministro de Hacienda, ingresó el ministro Ignacio Briones, que se hizo cargo de Hacienda, y lo que ocurrió ahí, y otra cosa inusitada, se suplementó el presupuesto. Nunca había ocurrido tampoco en 14 años, no sé cuántos años. Ahora, el presupuesto, el senador, estamos con el senador Ricardo Lagos Weber, ¿cierto? Hablando sobre la discusión del presupuesto. Ahora, en el presupuesto no solamente se presentan los gastos que va a tener el país, sino que la primera partida es, con esto de plata vamos a contar, este es el ingreso, ¿no? Sí. Ahora, pero no podemos pronunciarnos sobre los ingresos. Constitucionalmente tenemos facultad. ¿Y si la estimación que hace el Ejecutivo es mala, es mayor, se equivoca? Bueno, le decimos entonces ahí que ajuste, si no lo vamos a ajustar nosotros. Ya, pero en la historia de los presupuestos hacia atrás, en base a la estimación de los ingresos, ¿cómo va la variación? ¿Se cumple, no se cumple? En general no hay una variación muy grande, pero ocurre que el 2024 y el 2023 sí hubo una desviación importante, ¿ya? Y eso es lo que le dio pie a la oposición del año pasado para decir, no, aquí calculan mal las cosas, ¿ya? Y como tienen mayoría, pasaban máquinas si querían. Y por eso que el ministro de Hacienda se allanó a hacer las modificaciones de decir, ya, rebuscamos entonces el presupuesto, si me lo van a reducir ellos, prefiero reducirlo yo. Y elijo dónde reducir. Bueno, por eso es tan importante lo que tú decías, es la capacidad de acuerdo, la capacidad de diálogo. Por eso no es bueno lo que hace Republicano de una u otra manera cuando no logra sentarse a la mesa, por último, a patalear, sino que se para de la mesa y no hay discusión. En el fondo, estas son las instancias que uno tiene que discutir y llegar a un consenso. Lo voy a poner con un ejemplo que creo que se va a entender súper bien. Hace como 1 mes y medio, 2 meses, José Antonio Kast dijo que él iba a hacer una modificación a la reforma previsional que se aprobó porque él quería eliminar el seguro social. ¿Se acuerda? Sí. Una parte de la reforma es un seguro social. Y lo voy a hacer por decreto. Sí, bueno, pero lo concreto, decreto, pero él dijo que lo quería hacer. Entonces yo te pongo el siguiente ejemplo para que lo entiendan los que siguen, los que están viendo la entrevista, todavía están viendo la entrevista o escuchándola. Yo digo, ¿y por qué razón José Antonio Kast no le dijo a sus parlamentarios cuando se discutía la reforma, mis amigos, vayan allá, ronquen, golpeen la mesa y exijan que se modifique el seguro social, que se le haga como está establecido? Exacto. ¿Ya?
y llegamos a un acuerdo, en consecuencia sacamos una reforma con acuerdo. Tal vez no es seguro social como quedó, algo distinto, pero tú participas. Lo que yo encuentro que no es sano, yo lo voy a criticar, es decir, no participo porque está apostando a que fracase la conversación para después decirle a Chile Vamos, que fue lo que le dijo siempre, la derechita cobarde. No, amigo, si uno cuando es presidente tiene que liderar, tiene que llegar a acuerdos, tiene que avanzar la agenda. Y por eso es que yo digo que tiene un problema republicano. El ejemplo de la constituyente número 2, cuando tuvieron mayoría absoluta, ¿ya? Para hacer lo que quisieran. Bueno, hicieron lo que quisieron y se aferraron la oportunidad. Los chilenos le dijeron que no. O sea, ella tuvo un respaldo ciudadano importante casi. Entonces lo supo administrar. Exacto. Entonces, esa es la gran crítica, Bueno, ya me queda claro con quién le gustaría pasar a segunda vuelta a usted, ¿ah? Ya estoy claro que con Kast no es. Primero quiero pasar a segunda vuelta. Partamos por ahí. Sí. Yo creo que ya está en segunda vuelta, celebrando es con ahora, quién. Después me dicen, ¿va a ser con alguien más extremo? Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que yo siento que Janet Jara, alguien la podrá tildar de comunista, que ella no lo niega, pero también el tipo de apoyos que tiene es de otra naturaleza. Ahí estamos muchos de nosotros que somos socialismo democrático, que hemos tenido un rol de contención también en muchas cosas. Es más, yo te digo, cuando me incorporé al comando de la candidata Janet Jara, yo estaba apoyando a Carolina Toá todo este tiempo, una de mis demandas fue que el programa tenía que modificarse y modificar aquella parte del programa de Janet original que sostenía que el crecimiento económico en Chile tenía que pasar ahora a un modelo de demanda interna. Exactamente. Y dije que yo no podía con eso. Sí. Yo no podía con eso. Creo que lo compartí contigo también. Exacto. O sea, yo no es que sea de ¿cómo se llama? De que me quiero ya de pesado, pero que yo puedo vivir con un programa que no tenga todo lo que yo quiero. Porque no tiene, listo. No está lo que yo quiero, no está lo que quiere Jorge, pero lo que no puedo es vivir con un programa que tenga cosas que van a contrapelo en lo que creo. Ahí no puedo. Bueno, hay mucha gente del mundo... Vamos a eliminar el Banco Central, yo no puedo apoyar ese gobierno en esa candidatura. Bueno, pero hay mucha gente también de su sector socialdemócrata que quizás vote por Matei. Pues hay muchos que están esperando eso. Dicen que ahí está, de su mundo viene la votación oculta a Matei. Claro, y ahora ¿qué van a hacer en segunda vuelta? ¿Van a hacer banderazos por Kast? Como no. Kaiser. No sé. Bueno, como usted dice, esa es otra elección, pues ahí veremos. Bueno, a esto es lo que me refiero. Mira, me encontré con dos amigas, profesionales, top. Gente, no como uno, o sea, top, académicas, que le pegan al cosillo, haciendo ejercicio, me las encontré ellas caminando. Después de la primaria, ellas votaron por Carolina Toá. Voy a ser bien justo en esto. Voy a guardar los nombres, por supuesto. Y me dicen, aquí estamos, huérfanas de candidatas. No tenían, porque no querían votar por Janet. Me las encontré hace 2 semanas de nuevo. El domingo pasado. Me las encontré. A las 2 le dijo, ¿cómo están mis huérfanas? Le digo yo. Bueno, una ya no solamente no era huérfana, sino que trataba de convencer a la otra que había que votar por Janet. Yo le dije, ya, pero en primera o en segunda, en primera, no te preocupes. Yo quiero que en segunda vuelta arreglemos ese problema. Gracias. Bueno, hay un candidato que lo tenemos en línea que lleva a entrar, que le preguntamos si cuando votara por la presidenta, ¿qué iba a hacer? Dice, voy a votar por la presidenta a ojos cerrados. No entendimos. Dijo, voy a votar por una presidenta en primera vuelta a ojos cerrados. No sabemos si va a votar Jara o Matei. Es un candidato suyo de ahí de nuestro gran Tomás Lago Marcino. Oiga, senador Cortito. Pero Tomás Lago Marcino es un personaje, lo digo buena onda, pero además es a veces indescifrable. Así que bueno, tal vez ahí en la entrevista se deja caer con algo, una bomba informativa. Oiga, senador Cortito, tenemos alguna persona, un senador de socialdemócrata que se va a elegir? ¿Carolina Marzán se elige sí o sí? Yo creo que le va a ir bien. Total y absolutamente. No quiero que diga que no me quiero aprovechar del programa, pero ojalá tenga un tremendo respaldo. Ojalá que tenga un tremendo respaldo Carolina Marzán. Bueno, ahí vamos a estar. Oiga, vamos a estar pendiente el domingo. ¿Usted va al cierre de campaña de Día Valparaíso? Asumo que sí. Yes, indeed. Y ahí vamos a estar nosotros también, como pura noticia. Muchas gracias, senadora. Nos vemos. Muchas gracias. El senador Ricardo Lagos Weber conectado con nosotros a esta hora de la mañana, ¿cierto? Ya está.